El aroma del estofado que había cocinado a fuego lento durante horas, tal como le gustaba a mi difunto esposo, llenaba cada rincón del comedor. Era una receta familiar, una de esas que huelen a hogar, a recuerdos y a domingos felices. En la cabecera de la mesa, Carlos, mi yerno, comía en silencio, con la vista fija en el plato, como si quisiera volverse invisible. A su lado, mis nietos, Gabriel y Julieta, tecleaban en sus teléfonos, ajenos a todo, sumergidos en sus mundos digitales. Y frente a mi hija, Adriana, su rostro era una máscara de impaciencia, sus labios apretados en una línea fina que yo había aprendido a interpretar como una tormenta a punto de estallar. Solo intenté aligerar el ambiente, romper ese silencio pesado que se había vuelto tan común en mi propia casa. Con una sonrisa tímida comenté: le añadí un poco de romero al guiso, como lo hacía mi madre. La respuesta de Adriana no fue una palabra, fue un estallido. Dejó caer sus cubiertos sobre el plato con un estrépito que nos hizo sobresaltar a todos. El sonido metálico resonó en el comedor, filoso y violento. Sus ojos, fríos y duros, se clavaron en los míos. «¿Y a quién le importa tu estúpido romero?», espetó, su voz cargada de un desprecio que me atravesó el alma. El aire se volvió denso, irrespirable. Carlos levantó la vista por un segundo, con una expresión de leve incomodidad, pero la bajó de inmediato, volviendo a su papel de cómplice silencioso. Los chicos ni siquiera se inmutaron, o fingieron no hacerlo. Era solo yo, frente a la furia de mi única hija, sintiéndome completamente expuesta y desarmada en el centro de la que se suponía era mi fortaleza, mi refugio, mi hogar. «Mamá, ¿no te das cuenta? Me avergüenzas», continuó, su voz subiendo de volumen con cada sílaba. «Siempre con tus historias del pasado, tus costumbres de vieja. ¿Crees que a alguien le interesa cómo cocinaba la abuela?». Cada palabra era una bofetada. Sentí como el calor subía a mis mejillas, una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. Miré a mis nietos, buscando un atisbo de apoyo, una mirada de compasión, pero sus ojos seguían pegados a las pantallas, como si yo fuera un fantasma, una voz lejana que no merecía su atención. Estaba completamente sola, siendo juzgada y sentenciada en mi propia mesa, por la familia que yo misma había construido con tanto amor y sacrificio. Entonces, lanzó la frase que lo rompería todo, la que se grabaría en mi memoria como un hierro candente. Se puso de pie, apoyando las manos sobre la mesa, y mirándome desde arriba como si yo fuera un insecto, gritó: «Estás aquí porque es tu casa, no porque seas bienvenida». El silencio que siguió fue más atronador que sus gritos. Era un silencio lleno de verdad, de años de resentimiento acumulado, de una crueldad que yo me había negado a ver. En ese instante, dejé de ser la madre, la abuela, la dueña de esa casa. Me convertí en una inquilina no deseada, una carga, un estorbo cuya presencia era apenas tolerada por la conveniencia de tener un techo. La comida en mi boca perdió todo sabor, se sentía como ceniza. Mi mundo se encogió hasta el tamaño de esa mesa de comedor. Las paredes parecían acercarse, asfixiándome. Podía sentir el pulso martilleando en mis sienes, mientras la cara de Adriana, deformada por la rabia, se convertía en la de una extraña. ¿Era esa la niña a la que le había cantado canciones de cuna? ¿La joven a la que le había pagado la universidad con mis ahorros? La transformación era monstruosa. Su desprecio no era nuevo. Claro que no. Llevaba tiempo manifestándose en frases cortantes como «no deberías estar aquí cuando recibo visitas», o en sus miradas de fastidio cuando yo intentaba iniciar una conversación. Pero nunca, nunca había sido tan explícito, tan público, tan brutalmente honesto. Carlos finalmente se atrevió a murmurar algo. «Adriana, por favor, los niños». Pero su voz carecía de autoridad. Era un susurro cómplice, una formalidad para aparentar que le importaba. Adriana ni siquiera lo miró. Su atención seguía fija en mí, esperando mi reacción, mi llanto, mi sumisión. Quería verme rota, y por un momento, casi lo consigue. Sentí un nudo en la garganta tan doloroso que me impidió respirar. Quería gritar, quería defenderme, pero las palabras no salían. El shock me había paralizado, dejándome a merced de su crueldad,
mientras el eco de su sentencia, «No porque seas bienvenida», rebotaba en mi cabeza sin cesar. Pero en medio de ese dolor paralizante, algo más profundo comenzó a moverse dentro de mí. Una chispa de indignación, pequeña pero intensa, mientras la veía allí, de pie, arrogante y satisfecha de su poder sobre mí. Una certeza helada se abrió paso a través de la niebla de mi angustia. Ella creía que yo era débil, una anciana indefensa a la que podía pisotear a su antojo. Se había olvidado de un detalle fundamental, un detalle que yo, en mi afán por mantener la paz familiar, también había permitido que se olvidara. Se había olvidado de quién era yo realmente, de la fuerza que había necesitado para construir todo lo que ella ahora daba por sentado. Y en ese preciso instante, mientras las lágrimas que me negaba a derramar ardían en mis ojos, tomé una decisión silenciosa. Ella había cruzado una línea, y no había vuelta atrás. No habría más sonrisas tímidas, no más intentos de agradar, no más justificaciones por mi propia existencia. Adriana había declarado la guerra en mi propia casa, sin saber que la dueña del campo de batalla todavía tenía un ejército escondido, un ejército de secretos y recursos que ella desconocía por completo. Y yo, su madre invisible, me prepararía para la batalla, porque esa casa era mía, sí, y muy pronto ella iba a entender, de la forma más clara posible, lo que eso significaba realmente. Mi nombre es Valentina Morales, y tengo 70 años, aunque, si he de ser sincera, desde la humillación de anoche siento como si tuviera 1000. Soy viuda desde hace una década en la que el silencio se ha convertido en mi compañero más constante, a pesar de vivir en una casa llena de gente. Esta casa, con sus paredes gruesas de adobe y su jardín que respira con vida propia, no es solo una propiedad, es el legado de mis padres, el nido donde crecí, el hogar donde amé a mi esposo y crié a mi única hija. Cada baldosa gastada, cada crujido de la madera del suelo, cuenta una historia. Y ahora, entre estos muros que deberían ser mi santuario, me siento como una extraña, una pieza de mobiliario antiguo que ya nadie sabe dónde colocar y que solo estorba. Perder a Ricardo, mi esposo, fue como si me arrancaran la mitad del alma. Él era mi ancla, mi confidente, el que entendía mis silencios y celebraba mis pequeñas alegrías. Durante 45 años construimos una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con risas y también con lágrimas. Cuando se fue, la casa se volvió inmensa y vacía. El eco de mis propios pasos era un recordatorio constante de su ausencia. Por eso, cuando Adriana me propuso mudarse aquí con su familia, una parte de mí sintió un inmenso alivio. Pensé que sus voces y las de mis nietos llenarían los vacíos, que la vida volvería a florecer en estos pasillos. Qué ingenua fui al creer que el ruido era sinónimo de compañía y de amor. Mi rutina es sencilla, casi monástica. Me levanto con el primer rayo de sol, cuando el aire todavía está fresco y huele a tierra húmeda. Mi refugio es el jardín. Allí, entre mis rosales y mis lavandas, encuentro una paz que el resto de la casa me niega. Hablo con mis plantas, cuido de ellas, las veo crecer y florecer, y ellas, a su manera, me responden con su belleza silenciosa. Es un diálogo mudo, pero es el más sincero que tengo en todo el día. Mis manos, arrugadas y manchadas de tierra, son la prueba de que todavía puedo crear vida, de que todavía sirvo para algo, aunque mi propia hija se esfuerce en demostrarme lo contrario cada día que pasa. Siempre he sido una mujer de naturaleza tranquila, quizás demasiado. He dedicado mi vida a cuidar de los demás, a poner sus necesidades por encima de las mías. Mi madre decía que tenía un corazón demasiado blando, que perdonaba con demasiada facilidad. Creía que el amor era un acto de entrega incondicional, de sacrificio silencioso. Y así crié a Adriana, dándoselo todo, justificando sus caprichos, perdonando sus desplantes, pensando que mi amor sería suficiente para moldear en ella un buen corazón. Ahora veo que mi entrega no fue un regalo, sino un arma que ella aprendió a usar en mi contra, convirtiendo mi bondad en una debilidad que explotar. La soledad, esa compañera fiel de la viudez, se ha vuelto más afilada y cruel desde que mi familia vive conmigo. Es una paradoja dolorosa.
Estar rodeada de gente y sentirse más sola que nunca. Escucho sus risas desde mi habitación y sé que no soy parte de ellas. Los veo hacer planes para el fin de semana y nadie me incluye. Me he convertido en una figura invisible, un fantasma que deambula por su propia casa, cuya única función parece ser la de no molestar. A veces, por la noche, me siento en la oscuridad de mi cuarto y me pregunto en qué momento dejé de existir para ellos, en qué momento me volví tan insignificante. Pero debajo de esta capa de tristeza y vulnerabilidad, sé que existe otra Valentina. Ricardo solía decírmelo. Eres fuerte como un roble, mi amor, aunque te escondas tras la apariencia de un sauce llorón. Él veía esa fortaleza en mí, esa resiliencia que me permitió superar la pérdida de mis padres, las dificultades económicas de nuestros primeros años y su propia enfermedad. Esa fuerza no ha desaparecido, solo ha estado dormida, adormecida por el dolor y la costumbre de no hacer olas. Anoche las palabras de Adriana fueron como una descarga eléctrica que la despertó de su letargo. El sauce ha llorado suficiente. Tal vez sea hora de recordar que tengo raíces de roble. Económicamente, vivo de la pensión que me dejó Ricardo. No es una fortuna, pero es suficiente para llevar una vida modesta y sin deudas. Pago las facturas de esta enorme casa, me ocupo de su mantenimiento y compro la comida que todos consumen. Sin embargo, Adriana y Carlos se comportan como si me estuvieran haciendo un favor al vivir aquí. Hablan de sus éxitos financieros, de sus planes de expansión, de sus amigos influyentes, y me miran con una mezcla de lástima y condescendencia, como si mi vida sencilla fuera un fracaso. Desconocen por completo la verdadera naturaleza de mis finanzas, y yo nunca he sentido la necesidad de corregirlos. Ha sido otro de mis errores. Permitirles subestimarme en todos los aspectos. La decisión de acogerlos fue mía, y nació del amor más puro. Hacía un par de años, su negocio pasó por una mala racha. Estaban ahogados en deudas y a punto de perder su apartamento alquilado. Me suplicaron que los dejara quedarse aquí solo por unos meses, mamá, hasta que nos recuperemos. Mi corazón de madre no supo decir que no. Abrí las puertas de mi hogar y de mi vida, esperando reconstruir ese vínculo familiar que sentía que se había ido perdiendo con los años. Creí que al ayudarlos, estaría uniendo a la familia, pero en realidad estaba firmando mi propia sentencia de exilio dentro de mi casa. Al principio todo parecía funcionar. Había movimiento, conversaciones en la cena, la ilusión de una familia unida. Pero poco a poco empezaron a tomar el control. Cambiaron los muebles de sitio sin consultarme. Organizaban reuniones con sus amigos en las que me pedían amablemente que me quedara en mi habitación, y mis opiniones sobre cualquier asunto doméstico eran sistemáticamente ignoradas. Pasé de ser la matriarca de la familia a una simple espectadora. Mis nietos, influenciados por la actitud de su madre, comenzaron a tratarme con la misma distancia, respondiendo a mis preguntas con monosílabos y evitando mi compañía. La casa de mi infancia se había convertido en su territorio y yo en la intrusa. Anoche, mientras intentaba conciliar el sueño con el estómago anudado por la angustia, comprendí que mi deseo de ser amada y respetada me había llevado a aceptar lo inaceptable. He tolerado la falta de respeto, he minimizado las humillaciones y he justificado la ingratitud, todo por miedo a la soledad y al conflicto. Pero el miedo se ha transformado en otra cosa. Se ha transformado en una determinación fría y clara. Ya no buscaré su aprobación. No mendigaré más su cariño. Voy a reclamar mi lugar, mi dignidad y mi casa. Y lo haré no con gritos, ni con venganza, sino con la inteligencia y la fuerza silenciosa que siempre he poseído, pero que ellos nunca se molestaron en ver. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi única hija, Adriana, es una mujer de 45 años que ha invertido toda su energía en construir una fachada de éxito y sofisticación. Es dueña junto a su marido de una pequeña empresa de marketing que, según ella, está siempre a punto de despegar. Se viste con ropa de marca, aunque sé que a menudo vive por encima de sus posibilidades, y habla con un tono afectado, salpicando sus frases con anglicismos que cree que la hacen parecer más inteligente. Su mayor ambición en la vida no es ser feliz, sino parecerlo.
Desea desesperadamente pertenecer a un círculo social que la considera una recién llegada, y para ello necesita proyectar una imagen de perfección, una imagen en la que una madre anciana y de costumbres sencillas, como yo, simplemente no encaja. La raíz de su comportamiento, creo yo, es una profunda vergüenza de sus orígenes. Crecimos con lo justo, pero nunca nos faltó amor ni dignidad. Sin embargo, para Adriana, esa humildad es una mancha en su expediente, un pasado que necesita borrar a toda costa. Yo soy el espejo que le devuelve esa imagen que tanto detesta. Mis manos curtidas por el trabajo en el jardín, mi ropa sencilla, mis refranes de toda la vida. Todo en mí es un recordatorio de que no nació en cuna de oro. Por eso me desprecia. No es solo maldad, es un intento desesperado por distanciarse de sí misma, de la niña que un día fue. Y al humillarme a mí, siente que se eleva por encima de ese pasado que tanto la acompleja. Carlos, mi yerno, es el perfecto cómplice silencioso. A primera vista, podría parecer un hombre tranquilo, incluso amable. Rara vez levanta la voz y siempre parece estar de acuerdo con todo. Pero su pasividad es una forma de agresión. Él es el que sostiene el cuchillo para que Adriana lo clave. Nunca me ha defendido, ni una sola vez. Cuando ella me ataca, él mira hacia otro lado, se concentra en su teléfono, o como la otra noche, en su plato de comida. Su silencio es un grito de aprobación. Se beneficia de la situación, vive gratis en mi casa y disfruta del control que Adriana ejerce, porque sabe que, al final del día, él también comparte el botín de esta conquista silenciosa. Hace unos meses, lo escuché sin querer hablando con ella por teléfono en el pasillo. Yo iba a la cocina a por un vaso de agua y me detuve al oír mi nombre. Él susurraba, con esa voz suave que utiliza para conspirar. «Tranquila, mi amor, ten un poco más de paciencia. Es solo cuestión de tiempo hasta que la casa sea oficialmente nuestra». Esa frase me heló la sangre. Confirmó lo que mi corazón ya sospechaba. No era un invitado en mi casa. Era un usurpador esperando su momento. No solo era cómplice de la crueldad de Adriana, sino que era un participante activo en el plan para despojarme de todo lo que era mío. Desde ese día, dejé de ver en él a un yerno. Ahora solo veo a un enemigo que duerme bajo mi techo. Y luego están mis nietos, Gabriel y Julieta. Ellos son la herida más profunda de mi corazón. Recuerdo cuando eran pequeños y pasaban los fines de semana conmigo. Les horneaba galletas, les leía cuentos en el jardín y sus risas eran la música más dulce de esta casa. Gabriel, con sus ojos curiosos, siempre quería ayudarme a regar las plantas y Julieta se acurrucaba en mi regazo, pidiéndome «Otra historia, abuela». Por favor, eran mi alegría, la continuación de mi vida, el motivo por el que sentía que todos mis sacrificios habían valido la pena. Eran la prueba viviente del amor que había sembrado en mi familia, o eso creía yo. Pero los niños respiran el aire que les dan sus padres. A medida que crecían, el veneno de Adriana comenzó a filtrarse en ellos. La distancia empezó con pequeños gestos. Ya no me buscaban para hablar. Respondían con monosílabos. Pasaban a mi lado como si yo fuera invisible. Ahora son adolescentes permanentemente conectados a sus pantallas, con los auriculares puestos como una barrera contra el mundo, y especialmente contra mí. Se han contagiado del desdén de su madre. Me tratan con una indiferencia fría, a veces con un sarcasmo apenas disimulado que imita a la perfección el de Adriana. He perdido a mis nietos y ni siquiera sé cómo luchar para recuperarlos. Nuestra relación no siempre fue un campo de batalla. Recuerdo a una Adriana niña, dulce y soñadora, que se aferraba a mi mano y me decía que yo era la mejor madre del mundo. Éramos inseparables. El cambio comenzó en la universidad. Allí conoció a gente de familias adineradas y empezó a sentirse avergonzada de nosotros. Primero fueron pequeñas críticas a mi forma de vestir, luego a la decoración de la casa, después a mi manera de hablar. Cada visita a casa se convertía en un examen en el que yo siempre salía reprobada. Intenté adaptarme, cambiar para complacerla, pero nunca era suficiente. Cuanto más me esforzaba yo, más se distanciaba ella, como si mi amor fuera una jaula de la que necesitaba escapar.
Un episodio que nunca olvidaré fue hace unos 5 años. Adriana y Carlos organizaron una cena importante para el jefe de Carlos. Trabajé todo el día en la cocina, preparando mis mejores platos. Cuando estaba a punto de arreglarme para la cena, Adriana entró en la cocina y, sin mirarme a los ojos, me dijo: «Mamá, te agradezco la ayuda, pero sería mejor que cenaras en tu cuarto esta noche. Ya, ¿sabes? Es una reunión de negocios, gente importante. No entenderías las conversaciones». Me lo dijo como si me estuviera haciendo un favor, protegiéndome de mi propia simpleza. Esa noche comí sola en mi habitación, escuchando las risas que venían del comedor, y lloré en silencio. Fue una de las primeras grandes humillaciones, la prueba de que para mi hija, yo ya no era una madre, sino un secreto vergonzoso que debía ser escondido. Mi vida entera ha sido un acto de entrega. Desde que Adriana nació, mis sueños personales se guardaron en un cajón, bajo llave. Creí, como tantas mujeres de mi generación, que la maternidad era una forma de renuncia gozosa, que la felicidad de un hijo era la única medida del éxito de una madre. Así que me dediqué a ella en cuerpo y alma. Mis manos no solo aprendieron a cuidar de un jardín, aprendieron a coser hasta la madrugada para que ella tuviera el vestido más bonito en su fiesta de graduación. Aprendieron a estirar un sueldo miserable para que a ella nunca le faltara nada. Aprendieron a callar el propio cansancio para escuchar sus problemas. Mis manos cuentan la historia de una vida entera de sacrificios, sacrificios que ella ha olvidado, o, peor aún, que ha decidido ignorar por completo. Durante años compaginé mi trabajo como recepcionista con pequeños trabajos extra que hacía desde casa. Recuerdo las noches interminables sentada frente a la máquina de coser, con la vista nublada por el sueño, remendando ropa para los vecinos. El zumbido de la máquina era la banda sonora de mis madrugadas, mientras Ricardo dormía y Adriana soñaba en su habitación. Cada peseta que ganaba iba a parar a una hucha destinada a sus estudios. Mientras sus amigas se preocupaban por novios y fiestas, mi única preocupación era asegurarme de que ella tuviera la oportunidad que yo nunca tuve. Una educación superior, una carrera, un futuro brillante lejos de la precariedad que yo había conocido. El mayor de mis sacrificios, y el que hice con más alegría en su momento, fue pagarle la universidad. Mis padres me habían dejado una pequeña herencia, unos ahorros que habían acumulado con mucho esfuerzo. Ricardo y yo habíamos planeado usar ese dinero para renovar la casa, o quizás para hacer ese viaje a Italia con el que siempre soñamos. Pero cuando Adriana fue aceptada en la Facultad de Empresariales, una de las más caras del país, no lo dudé ni un segundo. Liquidé la cuenta y pagué sus estudios íntegramente. Verla con su toga y su birrete el día de su graduación fue, para mí, el mejor de los pagos. Pensé que le estaba dando alas para volar, sin darme cuenta de que, con el tiempo, usaría esas mismas alas para alejarse de mí. Años después, cuando ya estaba casada con Carlos, vinieron a verme con un nuevo sueño. Querían abrir su propia empresa. Tenían el plan de negocio, la energía, la ambición, pero les faltaba el capital inicial. Yo poseía un pequeño terreno en las afueras del pueblo, otra parte de la herencia de mis padres. Era mi refugio, mi plan de futuro. Soñaba con construir allí una pequeña casita para mi vejez. Pero Adriana lloró, me suplicó, me dijo que era su única oportunidad de triunfar en la vida. Y una vez más, cedí. Fui a la notaría, sentí el frío de la pluma en mi mano y firmé los papeles de venta. Vendí mi último sueño para financiar el suyo. El dinero de la venta se convirtió en la base de esa empresa de la que ahora tanto se enorgullecen y de la que nunca me han ofrecido ni un solo céntimo de gratitud. Tras la muerte de Ricardo, mi rol en la familia cambió de nuevo. De ser la proveedora silenciosa, pasé a ser la cuidadora a tiempo completo. Adriana y Carlos estaban muy ocupados haciendo crecer su negocio, así que yo me hice cargo de mis nietos. Dejé mi vida social, mis cafés con las amigas, mis clases de pintura en el centro cívico. Mis días giraban en torno a pañales, papillas, deberes del colegio y fiebres nocturnas. Lo hice por amor, por supuesto. Quería que mis nietos tuvieran el calor de una abuela y que mi hija pudiera cumplir sus metas profesionales sin preocupaciones.
Les regalé mi tiempo, mis últimos años de buena salud, mi energía, mi libertad. Ella, sin embargo, nunca lo vio como un regalo. Lo asumió como una obligación. Un simple «Gracias, mamá», dicho de pasada mientras recogía a los niños, era toda la compensación que recibía por jornadas de 12 horas. Si alguna vez me quejaba de cansancio, su respuesta era siempre la misma. «¿Y qué esperas, mamá? Eres su abuela. Es lo que hacen las abuelas». Transformó mi acto de amor en un deber no remunerado, en un servicio que daba por sentado. Nunca hubo un reconocimiento real del valor de mi tiempo, del sacrificio que implicaba para mí renunciar a mi propia vida para facilitar la suya. El coste físico de esos años fue inmenso. Mi espalda comenzó a resentirse de cargar a los niños, mis varices se empeoraron por las horas que pasaba de pie, y el estrés de la responsabilidad me provocaba un insomnio crónico del que todavía padezco. Recuerdo una vez que tenía una cita importante con el cardiólogo, una revisión que llevaba esperando meses. Esa misma mañana, Gabriel se despertó con fiebre. Adriana me llamó, angustiada, diciendo que tenía una reunión con un cliente importantísimo que no podía cancelar. «Mamá, por favor, te lo suplico». Y yo, como siempre, cancelé mi cita para cuidar de mi nieto. Mi salud podía esperar. ¿Su carrera? Al parecer, no. Y luego está el coste emocional, el más difícil de cuantificar. Todas las pequeñas cosas que dejé por el camino, los libros que no leí, los viajes que no hice, las amistades que se enfriaron por falta de tiempo. Sacrifiqué mi identidad más allá de la de madre y abuela. Me convertí en una función, en un recurso a su disposición. La Valentina que tenía sueños, aficiones y deseos propios se fue desvaneciendo poco a poco, hasta convertirse en la sombra silenciosa que soy hoy. Y lo más doloroso es que nadie pareció darse cuenta, o a nadie le importó que esa persona estuviera desapareciendo. He pasado mi vida entera dándoles todo lo que tenía, y más. Les di mi dinero, mi tiempo, mi salud, mis sueños. Les entregué mi pasado, mi presente y mi futuro. A cambio, he recibido desprecio, he recibido humillaciones. Me han hecho sentir como una carga en la casa que pagué con mi propio sudor y que mantengo con mi propia pensión. La balanza entre lo que di y lo que recibí no está desequilibrada, está rota. Es un abismo de ingratitud tan profundo que me ahoga solo con asomarme a él. Pero ya basta. Anoche, mientras las palabras de Adriana resonaban en mi cabeza, algo se cerró dentro de mí. El pozo de mis sacrificios se ha secado. Ya no hay más que dar. No pienso pasar ni un día más de mi vida esperando una gratitud que nunca llegará. No se trata de cobrar deudas, porque el amor no funciona con facturas. Se trata de recuperar mi dignidad. He pasado 70 años viviendo para los demás. Los años que me queden, sean pocos o muchos, los voy a vivir para mí. La era de la Valentina sacrificada ha terminado. Mi difunto esposo, Ricardo, era un hombre previsor. A diferencia de mí, que siempre he pecado de confiar demasiado en la bondad de la gente, él tenía una habilidad especial para ver más allá de las apariencias. Amaba a Adriana, por supuesto. Era su única hija, pero nunca se dejó engañar por sus aires de grandeza, ni por la sonrisa fácil de Carlos. «Cuídate de los que prometen mucho y no dan nada, Valentina», me decía a menudo. El verdadero valor no hace ruido. Y en silencio, sin que yo lo supiera en toda su magnitud, él se encargó de construir un escudo para protegerme, un escudo cuya existencia mi hija y mi yerno ni siquiera sospechan. Ellos me ven como una anciana desvalida y pobre, y ese, precisamente, es el mayor de mis ases en la manga. Poco antes de morir, Ricardo me entregó una vieja carpeta de cuero. Dentro había unos documentos que no entendí en ese momento. Me explicó, con la voz ya debilitada por la enfermedad, que durante más de 30 años había estado invirtiendo una pequeña parte de nuestro dinero, con la ayuda de un asesor de confianza. Un portafolio de inversiones que había crecido discretamente con el paso del tiempo. «Esto es solo para ti, Valentina», me dijo, apretando mi mano. «No es para los caprichos de Adriana ni para los negocios fallidos de su marido. Es tu seguridad, tu independencia. No lo toques a menos que sea absolutamente necesario.
Y si llega ese día, habla con Ramiro. Él sabrá qué hacer. El doctor. Ramiro no es un abogado cualquiera. Era el mejor amigo de Ricardo, su hermano del alma desde que eran niños. Es un hombre recto, de la vieja escuela, para quien la palabra y el honor lo son todo. Él es el albacea de esa fortuna silenciosa, el guardián del secreto de Ricardo. Siguiendo las instrucciones de mi esposo, nunca hablé con él sobre este tema. Guardé la carpeta en el fondo de un baúl, junto a mis recuerdos de boda, y seguí viviendo de la modesta pensión, casi olvidando su existencia. Adriana y Carlos creen que mi única fuente de ingresos es esa paga mensual del Estado, una cantidad que ellos consideran insignificante y que refuerza su percepción de mí como una carga que deben soportar. Pero el secreto más poderoso no es el dinero, sino algo mucho más simple y evidente, algo que tienen delante de sus narices todos los días y que su arrogancia les impide ver. La escritura de esta casa, que fue de mis abuelos y luego de mis padres, está y siempre ha estado única y exclusivamente a mi nombre. Valentina Morales. No es un bien ganancial del matrimonio. Es una herencia, un patrimonio intocable. Ellos caminan por estos pasillos como si fueran los dueños, hacen planes para redecorarla y hablan de su futuro aquí, pero legalmente no son más que invitados. Invitados que, por cierto, han abusado de mi hospitalidad hasta límites insostenibles. Su codicia es tan grande que ya han intentado tomar lo que no es suyo. Hace aproximadamente un año, Carlos se me acercó con una pila de papeles y su sonrisa más encantadora. «Valentina», me dijo con un tono falsamente servicial, «he preparado estos documentos para actualizar unos asuntos fiscales de la casa. Es pura burocracia. Para simplificarnos la vida a todos en el futuro, solo tienes que firmar aquí». Sentí una extraña punzada de desconfianza, un instinto de supervivencia que se despertó en mí. Le dije que necesitaba buscar mis gafas para leer la letra pequeña y guardé los papeles, posponiendo la firma. Él insistió un poco, pero finalmente desistió, seguro de que su presa caería tarde o temprano. Unos días después, llevada por esa inquietud, llevé los documentos a un notario amigo de la familia para que los revisara. Su rostro se puso serio mientras leía. «Valentina», me dijo, «¿usted es consciente de que esto es una cesión completa de la propiedad a nombre de su hija?» El suelo pareció abrirse bajo mis pies. No era un trámite fiscal. Era un robo a plena luz del día. El notario, además, me confesó que meses antes alguien había intentado registrar la propiedad a nombre de Adriana, presentando unos documentos que fueron rechazados por inconsistencias en las firmas. Entendí todo. No solo querían mi casa, sino que ya habían intentado robarla a mis espaldas. Y yo, la anciana tonta e ingenua, ahora tenía en mis manos la prueba irrefutable de su traición. Después de la explosión en la cena, un frío glacial se instaló en la casa. No hubo disculpas, ni siquiera un intento de suavizar las cosas. Adriana actuaba como si la ofendida fuera ella, castigándome con un silencio cortante y miradas de puro odio cada vez que nos cruzábamos en el pasillo. Se movía por la casa con un aire de dueña y señora, reorganizando los espacios a su antojo, como si mi presencia fuera una simple molestia temporal que pronto sería eliminada. El ambiente era irrespirable, cargado de una hostilidad no declarada. Cada comida era una tortura silenciosa, cada noche un recordatorio de que dormía en territorio enemigo, bajo el mismo techo que aquellos que deseaban mi desaparición. La primera agresión simbólica no tardó en llegar. Una mañana, bajé a la sala de estar y sentí que algo faltaba. Mi sillón, el viejo sillón de orejas donde Ricardo solía leer el periódico y donde yo me sentaba a hacer ganchillo cada tarde, había desaparecido. Mi corazón dio un vuelco. Subí al desván, con un mal presentimiento, y allí estaba, arrinconado en la oscuridad, cubierto por una sábana polvorienta. Cuando le pregunté a Adriana, su respuesta fue tan fría como un témpano de hielo. «Ah, eso», dijo sin mirarme. «Lo quité porque era viejo y feo. Rompía toda la estética moderna que quiero conseguir. No era solo un mueble. Era mi último vínculo tangible con Ricardo en esa sala,
y ella lo había desterrado sin la más mínima consideración. Unas semanas más tarde, Adriana organizó una reunión de su club de lectura. Me pidió, con una amabilidad sospechosa, que preparara té y unos bocadillos para sus invitadas. Pasé toda la tarde en la cocina, esmerándome en la presentación, con la tonta esperanza de que un gesto de buena voluntad pudiera ablandarla. Cuando entré en el salón con la bandeja, todas sus amigas, mujeres elegantes y ruidosas, me miraron. Adriana sonrió y, con una naturalidad escalofriante, dijo: «Les presento a Valentina. Es quien nos ayuda con las cosas de la casa». La frase quedó flotando en el aire, mientras las mujeres me sonreían con la condescendencia que se reserva para el servicio. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Me retiré a la cocina con las manos temblorosas, luchando por no derramar la bandeja. Apoyé la espalda contra la pared fría y cerré los ojos, intentando controlar la respiración. Podía oír sus risas y la charla animada desde el salón, ajenas a la humillación que acababa de sufrir. Me había reducido a la categoría de empleada en mi propia casa, delante de desconocidas. No fue un desliz, fue un acto deliberado, una forma de marcar mi nuevo lugar en su jerarquía. Fui a mi cuarto, me miré en el espejo y vi el rostro de una mujer derrotada, una extraña con mis mismos ojos, a la que le habían robado no solo su casa, sino también su identidad. Ya no era la madre, ni la abuela, solo Valentina, la que ayuda. Carlos, por su parte, desplegó su propia estrategia, más sutil pero igualmente venenosa. Me abordó un día en el jardín, mientras podaba mis rosales, con una expresión de falsa preocupación en el rostro. «Valentina, hemos estado muy preocupados por ti últimamente», comenzó, su voz un susurro meloso. «Esta casa es tan grande, tanto trabajo. Nos parece que te estás agotando». Continuó hablando de mi bienestar, de mi tranquilidad, y finalmente soltó la propuesta. «He estado investigando unas residencias para mayores, lugares preciosos, con jardines, actividades, atención médica 24 horas. Creo que allí estarías más feliz, mejor cuidada». Disfrazó el destierro como un acto de amor y cuidado filial. Sus palabras eran suaves como la seda, pero envolvían una daga. Una residencia, un asilo. Querían encerrarme, deshacerse de mí de la forma más socialmente aceptable posible. Sentí la tierra húmeda bajo mis dedos, fría y real, anclándome a la realidad de su traición. El plan era perfecto. Me declaraban incompetente para cuidarme. Me internaban y se quedaban con la casa sin obstáculos. La rabia que sentí en ese momento fue una ola de fuego que me recorrió por dentro. Era una furia fría, lúcida, que me aclaró la mente. Ya no había lugar para la duda ni para la pena. Estaba luchando por mi vida, por mi libertad. El siguiente paso fue aislarme por completo. Mis dos únicas amigas, Elvira y Carmen, solían venir los jueves por la tarde a jugar a las cartas. Era mi pequeño oasis de normalidad. Un par de horas de risas y confidencias. El último jueves que vinieron, Adriana hizo que la situación fuera insoportable. Entraba y salía del salón suspirando aparatosamente, se quejaba del ruido de nuestras risas y, finalmente, interrumpió la partida para decirles a mis amigas con tono autoritario que yo necesitaba descansar y que no debían abusar de mi energía. Mis amigas, avergonzadas y sin saber qué decir, recogieron sus cosas y se marcharon casi pidiendo disculpas. No volvieron a llamar para quedar en casa. Adriana había conseguido su objetivo. Había envenenado mi último espacio seguro, mi última conexión con el mundo exterior. Me había cortado los lazos con las únicas personas que me trataban con normalidad y cariño. La soledad se volvió total, una prisión cuyas paredes eran las de mi propia casa. Los días se hicieron interminablemente largos, y el silencio, antes mi compañero, ahora se sentía como un castigo, un recordatorio constante de mi completo y absoluto aislamiento del resto del mundo. Luego comenzaron los ataques en el frente financiero. Llegó la factura de la luz, y era casi el doble de lo habitual. Me di cuenta de que Adriana y Carlos dejaban el aire acondicionado encendido en toda la casa, día y noche, incluso en las habitaciones vacías. Cuando reuní el valor para comentárselo a Adriana, pidiéndole un poco más de moderación, ella se rió en mi cara.
¿Pretendes que vivamos en un horno, mamá? Por favor, si no puedes pagar las facturas, quizás deberíamos empezar a hablar de que yo administre las finanzas de la casa. Sería más eficiente. La amenaza era directa y clara. Querían el control de mi pensión, mi último vestigio de independencia económica. La crueldad se extendió a través de mis nietos. Un día Julieta me pidió prestado un collar de perlas que había sido de mi madre, una de las pocas joyas de valor sentimental que conservaba. Se lo prohibí, explicándole su importancia. Un par de días después, el collar desapareció de mi joyero. Cuando la confronté, lo negó todo con una frialdad que me heló la sangre. Adriana intervino, por supuesto, defendiendo a su hija a capa y espada. Me acusó de ser una vieja senil y olvidadiza, sugiriendo que seguramente lo había perdido yo misma y que estaba culpando a la niña injustamente. No solo me habían robado, sino que además usaban el robo para socavar mi salud mental. La violación de mi intimidad fue el siguiente paso. Empecé a notar pequeños detalles que me indicaban que alguien entraba en mi dormitorio cuando yo no estaba. Un libro fuera de sitio, un cajón mal cerrado. La confirmación llegó cuando encontré una caja con las viejas cartas de Ricardo, abierta y revuelta. El corazón me dio un vuelco. Estaban buscando algo. ¿La escritura de la casa? ¿Documentos bancarios? La idea de sus manos codiciosas, rebuscando entre mis recuerdos más sagrados, profanando la memoria de mi marido, fue una de las sensaciones más nauseabundas que he experimentado en mi vida. Mi cuarto, mi último refugio, había sido invadido. El punto más bajo, el que me hizo sentir un miedo físico real, ocurrió en la cocina. Adriana había estado cocinando y dejó un charco de agua en el suelo de baldosas. Yo no lo vi. Resbalé y caí, aterrizando con todo mi peso sobre la muñeca derecha. El dolor fue agudo, cegador. Grité. Carlos, que estaba sentado en la mesa leyendo el periódico, apenas levantó la vista. «Ten más cuidado, Valentina», dijo, y volvió a su lectura. Adriana salió de la despensa, miró el charco, luego a mí en el suelo, y su única reacción fue un suspiro de fastidio. «Espero que no hayas roto ninguna baldosa», se quejó. Me quedé allí, en el suelo frío, con un dolor insoportable en la muñeca, y la única preocupación de mi familia era una posible baldosa rota. Nadie me ofreció una mano para levantarme. Nadie preguntó si estaba bien. Su indiferencia era más dolorosa que el hueso fracturado. En ese momento comprendí que su desprecio había mutado en algo mucho más peligroso. Una total y absoluta deshumanización. Yo ya no era una persona para ellos. Era un objeto, un obstáculo. Y los obstáculos, si no se pueden mover, a veces se rompen. Esa caída me abrió los ojos a una verdad aterradora. Esto ya no era una simple batalla por el respeto o por una casa. Se había convertido en una lucha por mi supervivencia. Su negligencia podría matarme, ya fuera por un accidente doméstico o por la simple falta de cuidados. Me di cuenta de que no podía permitirme seguir siendo la víctima. El miedo, en lugar de paralizarme, encendió la llama definitiva. Cada humillación, cada acto de crueldad, cada palabra venenosa que habían lanzado contra mí, se había ido acumulando. No me habían debilitado, me habían convertido en acero. Y el acero, cuando se golpea, adquiere un filo cortante. El punto de ruptura no fue un grito, ni una confrontación, ni un portazo. Fue un silencio. La noche de mi caída, mientras estaba sentada en el borde de mi cama, con la muñeca vendada y un dolor punzante que subía por mi brazo, algo dentro de mí se asentó. Era una calma fría, una claridad absoluta que nunca antes había sentido. Las lágrimas se habían secado para siempre. Miré mi reflejo en el oscuro cristal de la ventana y ya no vi a una víctima. Vi a una superviviente. Entendí que esperar amor de quien solo sabe dar desprecio es como esperar que los escorpiones den miel. La súplica había terminado. La mendicidad por un poco de afecto, por un mínimo de respeto, se había acabado esa noche. Miré la fotografía de Ricardo en mi mesita de noche. Su sonrisa ancha, sus ojos llenos de vida. Parecía mirarme. Y casi pude oír su voz diciéndome, como tantas veces, «Eres más fuerte de lo que crees, Valentina». Y por primera vez en mucho tiempo, le creí.
Se acabó el ser un sauce llorón a merced del viento. Se acabó el doblegarme para mantener una paz que solo existía en mi imaginación. El amor no se exige, se merece. Y el respeto no se pide, se impone. Decidí que no iba a hundirme en la autocompasión. Iba a luchar. No con sus armas, no con crueldad ni gritos. Iba a luchar con las mías. La inteligencia, la paciencia y la verdad. Mi objetivo se volvió tan nítido como el dolor en mi muñeca. No quería venganza, porque la venganza solo envenena el alma de quien la ejerce. Yo quería justicia, una justicia silenciosa y elegante. Quería recuperar lo que era mío, mi casa, mi tranquilidad, mi dignidad. Quería demostrarles, y demostrarme a mí misma, que mi valor no dependía de su aprobación. Y sobre todo, quería asegurarme de que nunca más, en los años que me quedaran de vida, nadie volvería a hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. Era una decisión irrevocable, un juramento que me hice a mí misma, en la soledad de mi cuarto. El primer paso de mi plan era simple, pero cambiaría el curso de todo. No implicaba enfrentarme a ellos, porque ya había aprendido que discutir con Adriana era como intentar apagar un incendio con gasolina. Mi estrategia sería mover mis piezas en un tablero que ellos ni siquiera sabían que existía. Operaría desde las sombras, usando la misma discreción con la que ellos habían planeado mi destierro. A la mañana siguiente, haría una llamada, una sola llamada telefónica, que pondría en marcha un mecanismo que ya nadie podría detener. Me dormí esa noche con una extraña sensación de poder, la primera en muchísimos años. Me desperté antes del amanecer, sintiendo un propósito que me recorría las venas. Ya no había angustia en mi pecho, solo una determinación de acero. Esperé pacientemente a que dieran las 9 de la mañana. Evité el teléfono inalámbrico de la cocina, su teléfono, y me dirigí al viejo aparato de disco que teníamos en el pasillo, un vestigio de otra época, de mi época. Saqué del fondo de mi costurero una vieja tarjeta de visita, amarillenta por el tiempo, y mis dedos, a pesar de la edad, marcaron el número sin vacilar. El corazón me latía con fuerza, no de miedo, sino de anticipación. «Despacho del doctor Ramiro. Buenos días», contestó una voz profesional. «Quisiera hablar con el doctor», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Soy Valentina Morales, la viuda de Ricardo». Hubo una breve pausa, y luego la voz cálida y profunda de Ramiro sonó en 1810. La línea. «Valentina, qué alegría escucharla. ¿Cómo ha estado?» Después de los saludos de rigor, fui directa al grano. «Ramiro, te llamo porque necesito tu ayuda. Ricardo siempre me dijo que, si alguna vez las cosas se ponían realmente feas, tú sabrías qué hacer. Pues bien, ese día ha llegado». Y con una calma que me asombró a mí misma, le conté todo, sin adornos, sin lágrimas, solo los hechos fríos y duros de su traición. La reacción de Ramiro fue todo lo que esperaba. Su tono amable se endureció, convirtiéndose en el de un guerrero listo para la batalla. Escuchó cada palabra sin interrumpirme, y pude sentir su indignación creciendo al otro lado de la línea. «Valentina», dijo cuando terminé, su voz cargada de una furia contenida. «Ese sinvergüenza de Carlos y esa hija ingrata. Ricardo siempre se temió algo así. Sabía que su ambición no tenía límites». Hizo una pausa y luego continuó, con una autoridad que me devolvió el aliento. «Escúchame bien. No hagas nada. No digas nada. Sigue actuando como siempre. Yo me encargo de todo a partir de ahora. Confía en mí». Cuando colgué el teléfono, una ola de paz me inundó. Por primera vez en años, no estaba sola. Tenía un aliado, un amigo leal y poderoso que estaba dispuesto a luchar por mí. El peso que había estado cargando sobre mis hombros pareció desvanecerse. Me dirigí al jardín, mi santuario, y empecé a cuidar de mis rosas con una nueva energía. Adriana pasó por la cocina y me lanzó una de sus miradas cargadas de desdén. Si supiera, si tan solo pudiera imaginar que el mundo que ha construido sobre mis cimientos estaba a punto de derrumbarse. El plan estaba en marcha. La justicia silenciosa había comenzado a tejer su red. Las semanas que siguieron a mi llamada a Ramiro fueron un extraño ballet de apariencias. Hacia afuera, yo seguía siendo la misma Valentina de siempre, sumisa, silenciosa, evitando cualquier confrontación.
Soportaba las miradas de desprecio de Adriana y la indiferencia de Carlos con una paciencia que ellos confundían con debilidad. Les servía la cena, recogía sus platos y me retiraba a mi cuarto, interpretando mi papel a la perfección. Pero por dentro había una revolución. Cada día de silencio era un día de estrategia. Cada acto de sumisión era una maniobra de distracción. Mi docilidad los volvía más arrogantes, más descuidados, y eso era exactamente lo que Ramiro y yo queríamos. Estaban caminando ciegamente hacia la trampa que les estábamos tendiendo. La primera pieza se movió un martes por la mañana. Sonó el timbre y, como de costumbre, Adriana fue a recoger el correo. La oí revolver las cartas y de repente se hizo un silencio. Entró en la cocina con el ceño fruncido, sosteniendo un sobre de aspecto oficial, con el membrete de un bufete de abogados que no conocía. Asumió, en su egocentrismo, que era para ella o para Carlos, pero entonces leyó el destinatario en voz alta, con un tono de incredulidad. Señora Valentina Morales, sin el más mínimo reparo, sin pedirme permiso, rasgó el sobre y sacó la carta. La violación de mi correspondencia era una ofensa más en su larga lista, pero esta vez, en lugar de dolerme, me produjo una secreta satisfacción. La carta era breve y formal. Comunicaba que un tasador de propiedades, en representación de mi asesor legal, el doctor Ramiro Vargas, se presentaría en mi domicilio en una fecha y hora específicas para llevar a cabo una valoración estándar de la propiedad a efectos de actualización del seguro del hogar. La excusa del seguro era perfectamente plausible, casi aburrida, pero la inclusión de esas dos palabras, asesor legal, fue como una pequeña piedra lanzada a un estanque en calma. Sabía que las ondas de esa piedra no tardarían en llegar a la orilla, perturbando la paz de los usurpadores. Era el primer movimiento de ajedrez, una jugada sutil pero cargada de intención. La reacción fue inmediata. ¿Quién demonios es Ramiro Vargas?, me espetó Adriana, agitando la carta en mi cara. ¿Desde cuándo? ¿Tienes tú un asesor legal? ¿Y para qué necesitas tasar la casa para el seguro? Carlos se acercó, leyendo por encima del hombro de su mujer, con una expresión de suspicacia. Puse mi mejor cara de anciana frágil y confundida. «Ay, hija, no lo sé», respondí con un suspiro. «Ramiro, ese nombre me suena. Quizás era amigo de tu padre. A lo mejor es algún trámite que él dejó pendiente hace años. Ya sabes que mi memoria no es lo que era. Mi actuación fue impecable. Los dejé sin respuestas, sembrando en sus mentes la primera semilla de la duda y la inquietud. Fue mi primera pequeña victoria. Una semana después, tal como anunciaba la carta, se presentó el tasador. Era un hombre serio y profesional que se movía por la casa con una cinta métrica y una cámara de fotos. La presencia de aquel extraño, un agente externo que no respondía ante ellos, fue una clara afrenta a su autoridad. Adriana y Carlos lo siguieron por toda la casa como dos perros guardianes, observando cada uno de sus movimientos, tensos y desconfiados. Por primera vez, alguien estaba tratando la casa como lo que era, una propiedad que debía ser evaluada, y a mí como la dueña que había solicitado el servicio. Ver sus rostros crispados por la impotencia fue un bálsamo para mi alma herida. Ese pequeño triunfo, ver el miedo y la confusión en sus ojos, fue más gratificante que cualquier discusión. Me demostró que el plan de Ramiro estaba funcionando, que la justicia silenciosa era infinitamente más poderosa que la confrontación directa. Sentí una oleada de fuerza, de poder, como si estuviera despertando de un largo sueño. Si te gusta cómo esta historia está dando un giro, suscríbete y acompáñame para ver lo que sucede a continuación. El segundo golpe vino precedido de otra llamada de Ramiro. Me informó del resultado de sus averiguaciones. El portafolio de inversiones que Ricardo había construido en secreto no era un pequeño fondo de ahorros, como yo imaginaba. Con los años, se había convertido en una pequeña fortuna. El valor era tan significativo que por un momento me quedé sin palabras. Ramiro me explicó que mi situación económica era, de hecho, mucho más sólida que la de Adriana y Carlos. «Es hora de que empiecen a entenderlo, Valentina», me dijo. «Vamos a hacer un pequeño retiro. Cómprate algo que no puedas ocultar.
Seguí su consejo al pie de la letra. Unos días más tarde, un camión de una de las tiendas de muebles más caras de la ciudad aparcó frente a la casa. 2 operarios, bajo mi supervisión, descargaron un magnífico sillón reclinable de cuero, un mueble elegante y ostentosamente caro. Les pedí que lo colocaran exactamente en el lugar donde antes estaba mi viejo sillón, el que Adriana había desterrado al desván. Pagué la entrega en efectivo, con billetes nuevos y crujientes, delante de una Julieta que me miraba con los ojos como platos. El sillón no era solo un mueble, era una declaración de intenciones. Cuando Adriana llegó a casa y vio el sillón, su rostro se descompuso. Primero fue la incredulidad, luego la furia. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde has sacado el dinero para comprar esta cosa?, gritó, su voz aguda por la indignación. ¿Te has gastado el dinero de tu pensión en este capricho? Con todas las facturas que hay que pagar. Estaba fuera de sí, porque un mueble caro comprado por mí no encajaba en la narrativa que ella había construido, la de la pobre anciana desvalida que vivía de su caridad. Me estaba dando, sin saberlo, la oportunidad perfecta para asestar el segundo golpe. La miré con una calma que la desarmó. Ni siquiera levanté la voz. Con una media sonrisa, la primera sonrisa genuina que le dirigía en meses, le respondí: «Tu padre siempre se preocupó de que nunca me faltara de nada. Hija». Hice una pausa, disfrutando de su confusión, y añadí: «Ricardo me dejó mucho más que solo recuerdos». No dije nada más. Le di la espalda y me senté en mi nuevo sillón, que era increíblemente cómodo. La dejé allí, de pie en medio del salón, con la boca abierta, intentando procesar mis palabras. Fue mi segunda gran victoria silenciosa. El nuevo sillón se convirtió en mi trono, un símbolo visible e innegable de mi recién descubierta autonomía. Adriana y Carlos ya no sabían cómo tratarme. El desprecio en sus miradas se había mezclado con una nueva emoción, el recelo. Podía oírlos susurrar por las noches en su habitación. Me observaban, intentando descifrar mi secreto. ¿De dónde había salido el dinero? ¿Qué más no? ¿Sabían de mí? Había destrozado la imagen que tenían de mí, y eso los asustaba. El equilibrio de poder en la casa había cambiado para siempre. Ya no era su prisionera. Ahora yo era el misterio, y ellos, los carceleros confundidos. El escenario para el acto final estaba listo. El escenario para el acto final no podría haber sido más perfecto. La fiesta del 50 cumpleaños de Carlos. Adriana, en su incansable afán por aparentar una opulencia que no poseía, había organizado un evento por todo lo alto en el jardín de mi casa. Contrató un servicio de catering, camareros con pajarita y hasta un pequeño cuarteto de cuerda. Invitó a toda esa gente que ella consideraba importante, socios potenciales, clientes adinerados y esas amistades superficiales con las que competía en lujos. El aire olía a césped recién cortado, a perfume caro y a una hipocresía tan densa que casi se podía tocar. Era su gran noche, el momento cumbre de su ascenso social, y la iba a celebrar en mi casa. Mi papel en 1900. Su obra de teatro era el de una figurante. «Mamá, por favor, compórtate», me había instruido. «Sonríe, sé discreta y, sobre todo, no cuentes ninguna de tus batallitas de vieja». Llevaba un vestido sencillo pero elegante, de lino azul, que me había comprado con mi propio dinero, y observaba la farsa desde un rincón discreto, sentada en mi nuevo sillón, que había hecho sacar al porche. Mantenía una expresión serena, casi ausente, que ellos interpretaron como la resignación de mi derrota. No podían estar más equivocados. No estaba resignada. Estaba esperando la señal de Ramiro, la caída del telón. La fiesta alcanzó su apogeo. Las copas de champán no dejaban de circular y las risas falsas resonaban en el jardín. Carlos, con el rostro enrojecido por el alcohol y la vanidad, dio un discurso de agradecimiento. Luego, Adriana, radiante en su vestido de seda, tomó la palabra, y entonces, cegada por su propia arrogancia, cometió el error fatal. Levantó su copa y dijo con voz sonora: «Quiero brindar con todos ustedes por estar hoy aquí, celebrando en nuestro hogar». El énfasis en nuestro fue deliberado, posesivo, y continuó:
Carlos y yo tenemos tantos planes para este lugar. En cuanto la casa esté finalmente a mi nombre, vamos a hacer una remodelación completa. Imaginen un estilo minimalista, moderno, con una piscina infinita justo aquí. Agitó la mano con desdén sobre mis rosales, sentenciando a muerte mi santuario. Justo en ese instante, como si un director de escena hubiera dado la orden, la música se detuvo. 2 figuras emergieron de la penumbra de la casa hacia la luz del jardín. Era el doctor Ramiro, impecablemente vestido con un traje oscuro que le confería un aire de autoridad absoluta, y a su lado, el tasador que había visitado la casa semanas atrás, portando un maletín. Su aparición fue tan inesperada que provocó un silencio inmediato. Todas las conversaciones cesaron. Todas las cabezas se giraron hacia ellos. El ambiente festivo se evaporó, reemplazado por una tensión repentina y palpable. Ramiro avanzó con paso firme, sin inmutarse por las decenas de miradas curiosas. Atravesó el césped y se detuvo justo frente a Adriana y Carlos, que lo miraban con una mezcla de sorpresa y enfado. «Adriana, Carlos, disculpen la interrupción en su celebración», dijo Ramiro, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortó el aire. «Mi nombre es Ramiro Vargas, y soy el representante legal de la única y legítima propietaria de este inmueble, la señora Valentina Morales». Al decir mi nombre se giró ligeramente y me señaló con un gesto de la cabeza. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados, sin darles tiempo a reaccionar. Ramiro se dirigió directamente a Adriana, sus ojos clavados en los de ella. «Alcancé a oír sus interesantes planes de remodelación para esta propiedad», continuó. «Me temo que todo se basa en un grave malentendido». Con un movimiento deliberado, el tasador a su lado abrió el maletín y le entregó un documento a Ramiro, quien a su vez se lo extendió a Adriana. «Esta es una notificación formal», anunció con una claridad demoledora. «Por decisión expresa de la propietaria, esta casa se pone a la venta con efecto inmediato. Ustedes y su familia disponen de un plazo de 60 días para desalojarla». El silencio que siguió fue total, absoluto. Se podría haber oído caer un alfiler sobre el césped. Los invitados estaban petrificados, con las sonrisas congeladas en sus rostros. El rostro de Adriana pasó del rojo de la furia al blanco de la conmoción en un instante. «¿Pero qué disparate es este?», balbuceó, mirando a todos lados como buscando ayuda. «Esta es la casa de mi madre. Ella nunca». Sus palabras se apagaron cuando sus ojos se encontraron con los míos. Buscaba a la mujer sumisa y asustada de siempre, pero encontró a una extraña, a una mujer tranquila y dueña de sí misma que sostenía su mirada sin pestañear. Fue mi turno de moverme. Me levanté lentamente de mi sillón y caminé hasta situarme al lado de Ramiro, reclamando mi lugar en el centro del escenario. Fue entonces cuando él decidió soltar la segunda bomba. «Además», dijo, elevando la voz para que todos los presentes lo oyeran, «parece que han estado operando bajo otra falsa premisa. La señora Morales no es, como ustedes parecen creer, una persona dependiente económicamente. De hecho, el portafolio de inversiones que le legó su difunto esposo es considerable». Hizo una pausa dramática. «Más que suficiente para explicar sus recientes adquisiciones. Y también ha llegado a mi conocimiento que se realizó un intento fraudulento de transferir el título de propiedad de este inmueble. Un delito con serias consecuencias legales que mi clienta, por su generosidad, ha decidido de momento no perseguir judicialmente. La humillación pública fue un espectáculo devastador y catártico. En cuestión de segundos, Adriana y Carlos habían pasado de ser los anfitriones de una fiesta de la alta sociedad a ser expuestos como unos impostores, unos hijos ingratos y unos estafadores que habían intentado despojar a su propia madre. El murmullo entre los invitados se convirtió en un cuchicheo abierto. Sus miradas ya no eran de admiración, sino de puro desprecio. El castillo de naipes social que Adriana había construido con tanto esfuerzo se derrumbó con un estruendo silencioso. Adriana me miró, con los ojos anegados en una mezcla de odio, súplica y pura incredulidad. «¿Por qué, mamá?», susurró, su voz rota, desprovista de toda su arrogancia. La miré por última vez, no con rencor,
sino con la tristeza de lo que nunca pudo ser. Me acerqué un paso más y le respondí, con una voz clara y firme para que todos la oyeran. La otra noche, en la cena, me gritaste que yo estaba en esta casa porque era mía, no porque fuera bienvenida. Hice una pausa dejando que mis palabras calaran. Ahora tienes la respuesta completa. Es mi casa, y he decidido que mi bienvenida se ha terminado para ti. Y sin más, di media vuelta. Y volví a mi sillón, dejándolos solos en el centro de su propio desastre. La fiesta se disolvió en un susurro avergonzado. Los invitados, deseosos de distanciarse de la escena del desastre, se escabulleron con excusas apresuradas, evitando mirar a Adriana y a Carlos. En menos de 15 minutos el jardín quedó vacío, a excepción de ellos dos, de pie en medio de los restos de su celebración. Copas a medio beber, canapés abandonados y el eco de la humillación flotando en el aire. El cuarteto de 1917 cuerda había guardado sus instrumentos en silencio. La noche, que prometía ser la coronación de su éxito social, se había convertido en el escenario de su estrepitosa caída. Los observé desde mi porche, y por primera vez no sentí ni pena ni rabia, solo la tranquila y serena sensación de un final necesario. Las consecuencias para ellos fueron rápidas y devastadoras. La historia de su comportamiento, adornada y exagerada como suelen ser estos cotilleos, se extendió como la pólvora entre su círculo de amistades y contactos profesionales. De la noche a la mañana se convirtieron en parias. Los socios de su empresa empezaron a mostrarse distantes, los clientes cancelaron contratos y los amigos dejaron de contestar a sus llamadas. Para Adriana, cuya identidad entera se basaba en la percepción que los demás tenían de ella, la pérdida de estatus fue un golpe mortal, mucho peor que cualquier dificultad financiera. Habían sido desenmascarados como lo que eran, personas crueles y oportunistas, y la alta sociedad, que tanto habían cortejado, les dio la espalda sin piedad. Cumplieron el plazo de desalojo sin rechistar. Durante esas últimas semanas, la casa se llenó del sonido de cajas que se arrastraban y de discusiones en voz baja. Los observé empaquetar sus vidas, no con la arrogancia con la que habían vivido allí, sino con la amargura hosca de los vencidos. El día de la mudanza, no hubo despedidas. Vi a través de la ventana cómo el camión se llevaba sus pertenencias y cómo ellos subían a su coche sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio profundo y sanador envolvió la casa. Había recuperado mi hogar. El aire mismo parecía más ligero, más limpio, libre de la opresión de su presencia. Mi primer acto como única dueña y señora de mi vida fue abrir todas las ventanas de la casa, de par en par, para que la brisa se llevara los últimos vestigios de su energía. Luego, siguiendo el sabio consejo de Ramiro, tomé una decisión importante. Puse la casa en venta. Era demasiado grande para mí sola y estaba demasiado impregnada de recuerdos, tanto buenos como dolorosos. Necesitaba un nuevo comienzo, un lienzo en blanco donde pintar los años que me quedaban. Venderla no fue un acto de pérdida, sino de liberación. Era el último paso para cortar las amarras con el pasado y navegar hacia mi propio futuro. Con el dinero de la venta y la seguridad financiera que me proporcionaba el portafolio de Ricardo, compré un precioso apartamento en la zona más bonita de la ciudad. Un lugar luminoso, con una gran terraza donde pude trasplantar a mis rosales más queridos y con vistas a un parque. Era moderno, manejable y absolutamente mío. Me inscribí en esas clases de pintura que había pospuesto durante décadas y con un mapa de Italia extendido sobre la mesa, empecé a planificar ese viaje con el que Ricardo y yo siempre habíamos soñado. A mis 70 años, mi vida no se estaba acabando. Estaba, por fin, comenzando de verdad. Pasaron los meses. Un día, el teléfono sonó y era Adriana. Su voz era apenas un susurro, despojada de toda su antigua arrogancia. Me contó que las cosas no les iban bien. Vivían en un pequeño piso de alquiler y su negocio estaba al borde de la quiebra. Después de un largo silencio, me pidió perdón. Lloró. Y por primera vez en muchos años, sus lágrimas me parecieron sinceras. La humillación y la adversidad la habían despojado de su coraza, revelando a la mujer vulnerable que siempre había estado debajo.
Me pidió que nos viéramos, que necesitaba hablar conmigo cara a cara. Acepté reunirme con ella en una cafetería, un territorio neutral. Se disculpó por todo, por su crueldad, por su ingratitud, por su ceguera. Escuché en silencio, y cuando terminó, le dije que la perdonaba. El perdón, me di cuenta en ese momento, no era un regalo para ella, sino para mí. Era la forma de liberar mi propio corazón de la pesada carga del rencor. Pero el perdón no significaba olvido, ni tampoco un retorno al pasado. Le dejé muy claro que si queríamos reconstruir nuestra relación, sería sobre unas bases completamente nuevas, las del respeto mutuo, la honestidad y unos límites muy firmes que nunca más volverían a ser cruzados. Nuestra relación hoy es cordial, pero distante. Nos vemos de vez en cuando para tomar un café. Está aprendiendo a verme como una persona, no como un recurso. Mis nietos también se han disculpado, y poco a poco estoy intentando reconstruir un puente con ellos, que no tuvieron toda la culpa. Pero mi felicidad ya no depende de ellos. Mi vida es plena por sí misma, llena de nuevos amigos, de mis clases de pintura y de mis viajes. Todavía quiero a mi hija, pero ahora ese amor está protegido por la muralla inexpugnable de mi propio autorrespeto. He aprendido que la verdadera paz no se encuentra en la venganza, sino en el poder tranquilo de ser dueña de tu propia vida. He aprendido, en el último tramo de mi vida, que el amor de una madre, aunque inmenso, no debe ser incondicionalmente ciego. Nos enseñan que debemos sacrificarlo todo por nuestros hijos, que su felicidad es la nuestra, pero en esa entrega total corremos el riesgo de desaparecer, de convertirnos en un fantasma que sirve y nutre pero que nadie ve. Descubrí que el amor sin respeto es una jaula dorada, una forma de abuso disfrazada de afecto familiar. Y una madre que se anula a sí misma no está criando hijos agradecidos, sino tiranos que creen que el mundo, y ella, les pertenece por derecho. La dignidad no es negociable, ni siquiera con la propia sangre. Los lazos familiares no son una excusa para la crueldad, ni un permiso para pisotear el alma de una persona. Durante años, creí que soportar en silencio era una prueba de mi amor. Estaba equivocada. Era una prueba de mi falta de amor propio. La lección más importante que podemos enseñar a nuestros hijos no es la de la abnegación, sino la de los límites. Al final, el acto de amor más grande que hice por mi hija no fue pagarle la universidad, sino enseñarle, de la forma más dura, que cada ser humano tiene un valor sagrado que debe ser honrado. También he aprendido que nunca es tarde. Nunca es tarde para recuperar las riendas de tu vida, para desempolvar viejos sueños, para decir basta. La sociedad a menudo nos dice que después de cierta edad, nuestro tiempo ha pasado, que ya solo nos queda esperar el final. Pero la fuerza interior, la capacidad de reinventarse, no tiene fecha de caducidad. Yo encontré mi voz y mi poder a los 70 años, y si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No importa cuán larga haya sido la noche, el sol siempre puede volver a salir si decidimos abrir la ventana. Al final, la verdadera riqueza no estaba en el portafolio de inversiones que Ricardo me dejó, sino en el redescubrimiento de mi propio valor. El dinero fue la herramienta, el medio para ejecutar el plan, pero el verdadero poder nació en el momento en que decidí que merecía algo mejor, cuando dejé de verme como una víctima y empecé a verme como la protagonista de mi propia historia. Fue cuando todo el universo conspiró a mi favor. El primer paso para cambiar el mundo que te rodea es cambiar tú por dentro. Así que esta es la lección que quiero dejarles. Los sacrificios que hacemos como madres y abuelas son los cimientos sobre los que se construyen las familias. Pero esos cimientos merecen ser cuidados, honrados y respetados. Nunca permitan que nadie, ni siquiera las personas que más aman, los conviertan en inquilinos en su propia vida o en un capítulo olvidado de su propia historia. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido y cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. Tu historia es tuya y solo tú tienes el poder de escribir el final que mereces.